Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Ana y el día de hoy vamos a ver las actividades que vamos a realizar en la fase intensiva en la sesión número 2. Si ustedes recuerdan, en la sesión pasada, que fue la número 1, pues estuvieron haciendo diferentes actividades con el fin de recordar un poco de dónde veníamos, tener como que nuestras emociones y bien dispuestos para comenzar. Pues bueno, el día de hoy, en la sesión número 2, va a comenzar de esta manera. Primero, pues vienen los propósitos, que los maestros y los maestros reconozcan la articulación que existe entre los ámbitos de gestión escolar al analizar las problemáticas identificadas en su diagnóstico integral que serán atendidas en su PEMSE. Reflexionen en torno a su toma de decisiones y los factores que inciden en esta, a fin de reconocer su autonomía profesional y curricular. Y ahí vienen pues los materiales que se van a utilizar, y aquí también vamos a ver un video. Y los productos esperados para esta sesión son 3. El número 1 es el listado de tareas y responsabilidades para completar el diagnóstico integral de la escuela. El segundo es una tabla comparativa, razones para ejercer mi autonomía curricular. Y el tercero es un esquema de mis acciones como docente con autonomía. Y pues bueno, vamos a comenzar en el momento número 1, que nos dice nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan el diagnóstico integral de la escuela. Y bueno, aquí nos menciona que, digamos como un preámbulo, es que aquí vamos a utilizar todos esos elementos con los que ya contamos del ciclo anterior, del ciclo que acaba de terminar. Por ejemplo, sabemos con las fichas descriptivas, con los análisis que realizamos de cada grupo, de cada grado, los aprendizajes esperados que se alcanzaron, quiénes son los alumnos que requieren mayor apoyo, cuáles son las áreas en las que lo necesitan, cómo fue su asistencia, cuál fue el estado emocional de niños, niñas, adolescentes, la infraestructura, etc. Con todos estos datos ya contamos, y estos datos pues nos van a servir para evaluar, nos sirvieron para evaluar nuestro PEMSE, y con eso vamos a conjuntar también nuestro diagnóstico. Nos dice que en la perspectiva integral del programa escolar de mejora continua, los ámbitos del programa escolar de mejora continua, una de las características del PEMSE es ser integral, ya que considera las interacciones entre los actores, los procesos y los resultados de aprendizajes, con la finalidad de organizar de mejor manera todos los datos e información de la escuela, establecer con más claridad el área de impacto o de acción con la que está vinculada una problemática identificada. Se ha propuesto a las escuelas considerar los 8 ámbitos de gestión escolar, que ahorita les voy a decir cuáles son para recordarlos. Sin embargo, esto ha derivado en una práctica no siempre acertada o favorable, en las que al momento de elaborar la planeación del PEMSE se establecen sin fundamento en el diagnóstico o necesidades reales de la escuela, objetivos, metas y acciones para cada uno de los ámbitos, y en ocasiones se elabora más de un objetivo en cada uno sin considerar factores como el tiempo o los recursos disponibles para lograrlo. Es decir, que se trata de que el PEMSE en realidad sea de utilidad para nosotros, no se trata que sea un requisito extra, sino basarnos en nuestra problemática y a partir de ello poder realizar todas las acciones para que se solicite en el PEMSE para poder hacerlo. Lo podemos incluir en nuestra planificación como parte de nuestras mismas actividades, es decir, que no se vea como una actividad aparte o como una actividad administrativa. Y bueno, vamos a recordar cuáles son esos 8 ámbitos en los cuales vamos a prestar atención, que es el aprovechamiento académico y la asistencia de los alumnos, prácticas docentes y directivas, avance de los planes y programas educativos, participación de la comunidad, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento y la carga administrativa. Esos son los 8 ámbitos con los que contamos para analizar a qué ámbito pertenece nuestra problemática, y con ello comenzar en esta sesión a elaborar metas, objetivos y acciones que nos van a ayudar a realizar nuestro PEMSE de las siguientes sesiones. Bien,
Posterior a ello, nos van a mostrar una situación, un caso que se da en X escuela, y con ello vamos a contestar estas 3 preguntas que tenemos aquí. ¿Con cuáles ámbitos de gestión escolar se relaciona? ¿De qué manera esta problemática afecta el ejercicio de derecho de los niños, adolescentes a una educación inclusiva, equitativa y participativa? ¿De qué manera las causas identificadas dificultan el logro de las y los estudiantes? Este caso y este análisis nos va a ayudar a nosotros para que lleguemos a lo que nos compete, que es nuestra escuela. Aquí, por ejemplo, vemos esta tabla donde vienen los ámbitos a los que esa problemática le está pegando. En esa problemática de esa escuela le pega la asistencia, el aprovechamiento, a las prácticas docentes y a la participación de la comunidad. También se van a incluir los criterios de equidad, inclusión y participación. Y en los argumentos, bueno, el ver el por qué consideran que esa es una problemática. Ahora va a ser el momento de que en plenaria, con nuestro Consejo Técnico Escolar, seleccionemos una problemática en la escuela y realicemos el mismo ejercicio anterior, pero ahora con nuestra problemática. Vamos a escribir nuestras problemáticas, vamos a identificar cuáles son las posibles causas, cuáles son los ámbitos de gestión del PEMSE en donde puede abarcar, y los criterios de la educación con los que se relaciona, y vamos a también exponer nuestros argumentos. Posteriormente, vamos a analizar qué tanta relevancia tiene dicha problemática. Es decir, nosotros en la escuela hay muchas problemáticas, puede ser de asistencia, de infraestructura, de carga administrativa, etcétera, de 1000 cosas. Pero vamos a ver esa problemática que elegimos, qué tanta relevancia tiene. Y vamos a elegir o vamos a ver qué tan prioritaria es. Por ello, como nos decía el texto, debemos de elegir una problemática que en realidad veamos que es algo que aqueja a la escuela, algo que en realidad sea prioritario. Con ello vamos a contestar por qué esta problemática es prioritaria, de qué manera afecta la trayectoria educativa de los estudiantes, podría generar que egresen sin contar con los aprendizajes fundamentales del grado o el nivel que cursan, podría incrementar el riesgo de abandono escolar. Bien. Esa problemática, aunado a todo lo que ya tenemos de información, también eso nos va a ayudar para que nos pide que en los meses de septiembre y octubre, es decir, previo a la primera reunión de Consejo Técnico Escolar en la fase ordinaria, podamos tener estos datos que nos muestra en la pantalla, sistematizar e interpretar toda la información recabada, definir cómo involucrar a las y a los estudiantes y a sus familias en el diagnóstico, considerar, por ejemplo, pues las asambleas, las encuestas, formularios u otros recursos para conocer los actores principales que enfrenta la escuela, redactar el diagnóstico de una escuela, un escrito donde se describan las condiciones, considerar que también qué se debe de fortalecer para brindar una educación, definir la forma en que se dará a conocer. Con estos datos, bueno, se concretan objetivos y metas y acciones pues para llevar a cabo y la elaboración de nuestro PEMSE. Con ello viene nuestro producto número 1. Es decir, ya tenemos cuáles son las problemáticas o la problemática, ya sabemos cuál es el ámbito. Ahora vamos a enlistar una serie de tareas y vamos a nombrar a los responsables para recabar los datos que hagan falta. Vamos a identificar los ámbitos de gestión en que se requiere y cuáles son las principales fuentes para obtenerlas, organizar, sistematizar información y completar el diagnóstico integral de la escuela. Si se fijan, esto nos va llevando paso a paso a la elaboración del PEMSE. Ya tenemos la problemática, ya vimos las causas, ya vimos los ámbitos y ahora viene la parte de los responsables, que son los que se van a encargar pues de coordinar que esas acciones se lleven a cabo para el cumplimiento de las metas a lo largo del ciclo escolar. Posteriormente pasamos al momento número 2, que es nuestro espacio de formación, acercamiento a la autonomía curricular y a la autonomía profesional. Bueno, aquí es muy importante que aquí nos menciona que esto es un ejercicio para atención y para
pues fijarnos muy bien que todos nosotros somos autónomos. Previo a que comencemos, vienen 2 actividades en las cuales tú decides si lo haces, si no lo haces, si lo realizas o no lo realizas. Y esto es, digamos, el previo para que nosotros analicemos que así como tomamos decisiones de manera autónoma en esa actividad, también nosotros las realizamos en nuestro salón de clases. Nosotros tenemos una cierta autonomía curricular o profesional cuando estamos impartiendo nuestras clases. Por ejemplo, en la práctica, pues, cuando realizamos esa autonomía, pues nos fijamos si, por ejemplo, si el tema, si el contenido, si mi planificación está de acuerdo al contexto, a la situación, si es necesario seguir, si es necesario cambiar, si es necesario replantear. Lo analizamos, lo reflexionamos, vemos cuáles son las ventajas, las desventajas y por último, vemos los resultados. Nos menciona ahí que esto es lo que se trata en este nuevo plan y programas de estudios de educación básica 2022, que el docente sea capaz de decidir sobre el currículo, que ya lo hemos venido haciendo. La verdad, en la práctica, pues sabemos que nuestra planeación o nuestra planificación es flexible y dependiendo de la situación, del contexto, nosotros vamos adecuando. Esa es la autonomía. Y pues bueno, aquí viene un esquema de Freire, que en 1997, que nos dice que la toma de decisiones, todas y todas tenemos la libertad de decidir responsablemente. Para tener la autonomía, pues observamos, identificamos, analizamos, reflexionamos, tomamos conciencia, se decide y se evalúa. Si ves, es un círculo, porque al momento de la evaluación, nuevamente estamos observando si esto nos funcionó o no nos funcionó. Se va constituyendo la experiencia de varias e innumerables decisiones que van siendo tomadas. Tienes que estar concentrado en experiencias estimuladas de la decisión y de la responsabilidad, en experiencias respetuosas de la libertad. Aquí nos pide que de manera individual contestemos estas preguntas. ¿Cómo esfuerzo mi autonomía profesional y qué implicaciones conlleva para reinventar mi práctica docente? ¿Qué estrategias llevo a cabo para ajustar mi práctica a las necesidades del contexto? ¿Qué aspectos suelo tomar en cuenta para contextualizar los procesos formativos de las y los estudiantes y cuáles no he contemplado hasta ahora y podría incluir para enriquecer mi práctica? ¿Y qué tanto ejerzo mi autonomía como docente respecto al currículo? Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel coloco el grado de autonomía que he ejercido en mi práctica? Si 1 es poco y 10 es mucho. Después de que analizamos, nos marca este esquema que viene en la guía, donde nos dice que, tenemos 2 tipos de autonomía: la autonomía curricular y la autonomía profesional. La autonomía curricular, se basa en el currículo. Por ejemplo, si yo estoy viendo un X contenido, pero si por ejemplo voy a ver la división, voy a ver el tema de la división, pero mis alumnos todavía no tienen bien conceptualizado el reparto, de nada sirve que me vaya a la división, aunque ahí en el libro diga eso. Eso es la autonomía curricular, que tú puedas estar jugando con el programa de acuerdo a las necesidades del contexto y de tu grupo. Y la autonomía profesional, esa viene a partir de tu experiencia. Comprende tu experiencia, realizas un ejercicio crítico, te vas dando cuenta de qué manera puedes redefinir tu enseñanza, si te sirve, no te sirve. Decides cómo y con qué medios y espacios y tiempos puedes organizar tus contenidos y decides las acciones que vas a realizar con base a tu autonomía curricular. Y después de ello nos pide que por equipos comentemos estas mismas preguntas, las que venían en la diapositiva pasada. Estas 4 preguntas las vamos a comentar ahora en plenaria. Posteriormente viene el producto número 2, que es una tabla comparativa donde vamos a escribir las razones para ejercer mi autonomía curricular. En la primera nos dice, ¿cuándo adecuo mi planeación? Es porque aquí vas a escribir
¿Cuándo adecuas tu planeación? Pues muchas veces la podemos adecuar porque los niños no traen los materiales, porque al indagar en conocimientos previos vemos que no están los niños, que no conocen o que no tienen, digamos, el nivel que tú quieres o que tú esperas de acuerdo a tu planificación. A lo mejor la adecuas respecto a los tiempos. Hay contenidos en los que a lo mejor te puedes tardar más que otros. Es un ejemplo. Y del otro lado, ¿cómo sigo las orientaciones del plan y programas? Es porque, es decir, cuando tú sigues las orientaciones, ¿por qué las sigues? Si están ahí es por algo, porque a lo mejor te da una pauta, te precisa o te da un acercamiento a lo que se quiere lograr, etc. Ese es el producto número 2. Después viene una actividad donde dice que vamos a posicionarnos como docentes autónomos. Maestras y maestros, sus experiencias y saberes profesionales les permiten decidir sobre los procesos formativos de sus estudiantes y reflexionar el currículo al contextualizar contenidos, tiempos, actividades, formas de evaluar, materiales, etc., lo cual es parte del ejercicio de autonomía. Y nos pide que observemos este video, dura aproximadamente 5 minutitos y si no lo podemos ver, es lo mismo, o sea, la misma información que viene en el video es lo mismo que viene aquí en este esquema de la autonomía curricular y la autonomía profesional. Nos dice que, por ejemplo, un docente es un agente transformador del proceso educativo y social. Un docente dialoga con los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa y social. Adapta, planifica y evalúa de acuerdo con las circunstancias pedagógicas, sociales y culturales de las y los estudiantes. Orienta acciones pedagógicas para adecuar el currículo a las necesidades y contexto social de las estudiantes y la comunidad. Acompaña en el proceso de aprendizaje y propicia con motivación, con voluntad de aprender. Un docente también enseña con un enfoque curricular crítico, inclusivo, intercultural y humanista. El currículo es dinámico en el tiempo y el espacio. Integra contenidos y saberes a partir de los ejes articuladores y campos formativos que corresponden a cada una de las fases. Propone los métodos, estrategias, tiempos, niveles, profundidad con las que se han de abordar los temas, problemáticas o situaciones. Forma estudiantes reflexivos que transforman su realidad para gozar de una plena y propicia sociedad más igualitaria y democrática. Entonces, con base al video o con base a este mapa, llega el momento de realizar el último producto de la sesión, que es el número 3. A partir de la revisión de la infografía o el video, les solicitamos que, de manera individual, retomen los siguientes esquemas e integren cada uno de los elementos en acciones que pueden realizar para posicionarse como docentes con autonomía. Es decir, aquí en el anterior nos explica cómo dialogas, cómo adaptas, cómo orientas, cómo acompañas. En el producto vas a escribir acciones concretas donde pones en práctica esa formación, donde pones en práctica esa parte que tú como docente estás formando y estás también realizando diariamente, cómo dialogas, cómo adaptas, cómo orientas, cómo acompañas. Espero que te haya sido de utilidad el video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos con la sesión número 3. Hasta luego.